Último hombre en pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 19 de septiembre del año 2024 y este es el episodio 946 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. All Elite Wrestling Dynamite nos propuso un nuevo show justo una semana antes de ese Grand Slam y la verdad es que es interesante, muy interesante lo que nos ofrece porque siento que hay muchas opciones. Siento que All Elite Wrestling nos propone muchísimas opciones muy diversas y muy distintas y que todas ellas son bastante interesantes. ¿A qué nivel? Pues al nivel de que no tienes al campeón mundial de All Elite Wrestling, no tienes a la campeona TBS, no tienes al luchador que ha estelarizado los dos últimos pay-per-views y aún así te sale un show a destacar, o un show evolutivo, o historias que merece la pena ser contadas y ver por parte del espectador. No tenemos a Bryan Danielson, no tenemos a Mercedes Moné, no tenemos a Swerve Strickland y no importa. Y creo que ese es uno de los mayores halagos que se le puede hacer a All Elite Wrestling, que es que no solo tenga mucho fondo de armario, sino que es que las historias sean lo suficientemente atractivas como para que formen parte de televisión. Esto evidentemente no es algo pleno. Sucede que tenemos una primera media hora de Dynamite bastante floja, particularmente porque tienes un combate de más de 20 minutos de Chris Jericho que se vehicula o se construye a través de una historia que no se cerró hace 4 años con Orange Cassidy, lo cual a mí me escama un poco. Y me sorprende que All Elite Wrestling crea que Chris Jericho está en condiciones de darte un combate de más de 20 minutos. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende es que Chris Jericho, el Learning Tree y toda esa gente que está escribiendo esta historia piense que verdaderamente la gente abuchea a Chris Jericho por su personaje. Y creo que no es por su personaje. Creo que nadie lo abuchea por su personaje. Creo que todo el mundo lo abuchea por la situación en general. Al final Chris Jericho bebe de ser una superestrella pues que ha sido una leyenda de este negocio y eso es evidente y es indudable. Y ahora, cuando ha empezado a recibir ciertas críticas por cómo estaba siendo enseñado en televisión y la verdad por su condición física, él ha aceptado todas esas críticas y las ha propuesto al público para que le abucheen por ello. Entonces ha intentado coger como todo lo que sucedía en redes sociales y utilizarlo para forjar su personaje. El problema reside principalmente en eso, que el público no le abuchea porque ese sea su personaje, sino porque todo esto viene de antes. Entonces a mí me sorprende que Chris Jericho no entienda la situación ahora mismo en la que está, por supuesto, y evidentemente acaba perdiendo. Y además es un mejor combate que el que tuvo contra Místico en el 91 aniversario del Consejo Mundial. Que eso, pues mira, hay que dárselo. Al menos, por lo menos, tenemos a un Chris Jericho que todavía tiene la sensación de que puede dar algo más en el cuadrilátero, sea luego verdad o no. A mí se me hace largo 20 minutos, sinceramente. Pero entiendo por qué quiere resarcirse. Un Chris Jericho que no le hace falta nada, no tiene que demostrar nada a nadie. Y creo que All Elite Wrestling tampoco. Y me parece que es el Jericho Vortex, al principio se contó como una coña fuera de All Elite Wrestling. Y además en el plano puramente de redes sociales, como todo el mundo que cae en ese agujero negro fallece, y lo cierto es que él lo ha asumido como propio y creo que es algo que no está funcionando, sinceramente. Y aún así, con todo ello, me parece que Dynamite es un show verdaderamente interesante. Interesante porque se proponen muchos nombres y ya luego podemos analizar si son historias mejores o peores, como la de Mariah May. Pero al menos tienes por ahí a Serena Deeb, tienes por ahí también a Queen Aminata y tienes por ahí a Yuka Sakazaki, que la sacas del congelador de All Elite Wrestling en estas últimas semanas para darte un muy buen combate y sobre todo una historia que podría estar interesante a la espera de la llegada de Mina Shirakawa. Tienes un paquete de vídeo fenomenal de Nigel McGuinness que veremos si la semana que viene está listo Bryan Danielson para luchar. Tienes un combate fantástico de Ricochet contra Vis Mortos, ya confirmado ese Will Ospreay contra Ricochet dentro de 2 semanas. También interesante el entender por qué se da este combate dentro de 2 semanas y no se esperan un poquito más para este enfrentamiento. Tenemos la aparición de Hangman Page, que habla también de sus problemas, básicamente, y de la envidia
de la venganza, de la envidia, de la ira y de todo lo que supone ser el cowboy millennial, ese tío que tiene ansiedad de la vida y de la sociedad. Porque es un tipo que no se sintió arropado cuando él creció, cuando él subió a la cima, y entonces ahora se lo echa en cara al público y le dice a la gente: hey, vosotros habéis estado del lado de Swerve Strickland y yo cuando os necesité aquí no había nadie. Y creo que eso también vehicula toda su historia. No es una historia contra un luchador, no es una historia contra una facción, es una historia siempre contra él mismo. Y aquí aparece Jeff Jarrett, y Jeff Jarrett es funcional. Y por lo menos encaja porque puede hacer este papel de mentor un poco para ver si reconduce o no a un Hangman Page cada vez más oscuro. Y luego el main event pues también te deja un poquito cosas interesantes, porque te deja un Will Ospreay, Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita, que al final es reunión de United Empire y reunión de la familia de Don Callis contra The Elite en su plano mayor, ¿no? Con Kazuchika Okada, Matthew y Nicholas Jackson. Y la verdad es que este combate te construye dos, porque te construye el de por parejas de Ospreay y Fletcher contra los Young Bucks y te construye el Takeshita contra Kazuchika Okada. Y además te construye a una estrella que va camino de serlo si le dan el tiempo y el espacio, que ese es Kyle Fletcher. No solo se lleva el pin, no solo se lleva la victoria, sino que es que además también se lleva el pop del público. Creo que es un luchador interesantísimo, que mezclado entre tanta mega estrella como son Ospreay, Takeshita, los Bucks o Okada, él también luce. Y eso habla muy, muy, muy bien de un Kyle Fletcher, que si le dan un poquito de espacio y de tiempo, puede ser un campeón bastante notorio. Ya no digo en Ring of Honor, ya digo en All Elite Wrestling, ¿no? Entonces, es interesante porque fijaos que no hemos comentado tampoco nada de Jon Moxley. Jon Moxley se presenta aquí y también dice lo suyo, habla de sus movidas, aparece y destroza a Private Party, por ejemplo, también. Le revienta a Isaiah Cassidy la mano con un martillo y les dice: llevamos 5 años y vosotros no os habéis movido de lugar. Vosotros estáis en el mismo sitio de la cartelera, no habéis hecho nada nuevo, ¿no? Todavía tenemos que ver qué pasa con Wheeler Yuta, todavía tenemos que ver qué sucede con Darby Allin, que aquí llega para intentar salvar la situación sin éxito. En fin, como veis, hay mucho nombre que no tiene título ahora mismo de por medio, muchos otros que sí. También es cierto que hay muchos títulos en All Elite Wrestling y eso puede ser algo que les juegue a favor en algunas circunstancias y otras en contra. Y aquí creo que les juega a favor porque a pesar de no tener lo que son 2 o 3 grandes pilares de tu marca o de tu empresa la noche de ayer, creo que vehiculas muy bien la historia de cara a Grand Slam, que no te dejas nada en el tintero y que ya propones 2 semanas de carteleras bastante interesantes a nivel puramente semanal. Me recuerda mucho a cuando apretaban para hacer los especiales televisivos, ya bien si para pelear con NXT o ya bien para proponerle al público cosas muy guays cuando no teníamos tantos pay-per-views de All Elite Wrestling, ¿no? Ahora, pues ya veremos si eso no contraproducente, ya veremos o no si eso afecta a los pay-per-views futuros. Lo que está claro es que vamos a tener un Grand Slam y luego también vamos a tener un 5º aniversario que pinta muy pero que muy bien esas 2 carteleras y con muchos luchadores en acción, con muchísimos luchadores en acción metidos en facciones, metidos en historias, metidos en grupos, metidos en combates individuales, en riñas personales. En fin, creo que la verdad, más allá de todo lo que pueda ser el debate siempre superfluo de si va mucha gente o menos gente a los shows y de si están llenando o no las arenas, lo cierto es que a nivel puramente luchístico y a nivel de historias, claro está, All Elite Wrestling está funcionando muy, pero que muy bien. Así que vamos a ver qué opina Paula al respecto de este tema. Hablaremos de All Elite Wrestling Dynamite con ella y en la segunda parte charlaremos con Miguel Uceda y lo vamos a hacer en este caso sobre los contratos televisivos de All Elite Wrestling. Parece que ya tenemos firma con Warner Bros. Discovery o está muy cerquita, tenemos cifras y creo que merece la pena analizarlas, sobre todo para poner en valor y en cuestión realmente hacia dónde va All Elite Wrestling. Así que vamos allá porque da para podcast. Nuevo All Elite Wrestling Dynamite, ya pendientes de lo que pase para Grand Slam y para el aniversario, que será la semana que viene y la próxima. Pero antes, el Dynamite de noche con Paula, @Blaze of Bones. ¿Qué pasa, Paula? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad es que contenta de volver por aquí. Tuve una buena sustitución la última vez, pero bueno, ya estamos de vuelta por aquí. Aquí, de regreso, ¿no? Y pues para comentar una All Elite Wrestling Dynamite, que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero creo que fue bastante plural. Es decir, tuvimos a muchos luchadores y tuvimos a muchos luchadores que no forman parte de la parte alta de la cartelera. No tuvimos a Mercedes Moné, por ejemplo, no tuvimos a Bryan Danielson, no tuvimos a Swerve Strickland, y aún así creo que funciona, especialmente para contarnos cositas de cara a la semana que viene. Sí, la verdad es que tuvimos gente que al final suelen quedar muy relegados a Rampage, incluso sus historias y demás, y está bien que también les den su sitio, ¿no? Porque ya hemos visto mucho, aunque estuvimos al principio a Chris Jericho y demás, pero hemos visto mucho ya a los de siempre, ¿no? Y creo que tienen un roster bastante variado y bastante amplio, y muchas veces creo que se quedan, pues eso, inutilizados, ¿no? Como le dijo Moxley a Private Party, ¿no? Estáis todavía donde estabais hace 5 años. Sí, pero escúchame, si quieres empezamos por ahí. Es que Jon Moxley tiene razón. Correcto. Es que Private Party, ¿tú recuerdas cuando todos pensábamos que iban a ser ese gran equipo que pegase el boom y rompiese ese techo de cristal y se convirtiesen en grandes superestrellas? Yo recuerdo todavía ese combate por el título TNT contra Cody Rhodes de Mark Quinn, que es una pasada de enfrentamiento, y dices, ostras, Isaiah Cassidy y Mark Quinn van a ir hacia arriba, y están efectivamente exactamente en el mismo lugar que cuando All Elite Wrestling se hacía en el Daily's Place. Totalmente, además, en aquella división tag, ¿no? Yo como que tengo mucho cariño, recuerdo un montón de combates al principio con STU, que les ponían ellos a Uber, es que teníamos un montón, creo que ha pasado un poco como lo que pasó en su día, ¿no? Con Santana y Ortiz, sí. y un montón de equipos, ¿no? Que al final tiraron por esos equipos grandes que crearon de forma random, como está ocurriendo ahora mismo con un Will Ospreay contra Kyle Fletcher, que sí, lo hemos visto en su día y demás, pero no es necesario, porque uno tiene su título individual y el otro, bueno, pues está un poco perdido, pero tienes un montón de equipos que han creado, tuviste un montón de tiempo a Mark Quinn lesionado y parecía que a la que volvían iban a hacer algo más importante y se han vuelto a quedar en nada, ¿no? No sé, creo que la división tag tiene todas las cualidades y todos los equipos y todas las oportunidades para ser lo buena que era en 2019 y no están apostando por ella. Me siento un poquito, lo dicho, en 2020, ¿no? Con esto de los Bucks, aunque son personajes distintos, pero un poco de ellos analizando los títulos y los demás equipos pues salieron un poco random, ¿no? Como aquel Chris Jericho y Sammy Guevara. Sí, también han acuciado un poco las lesiones, ¿no? Las propias de Private Party, por ejemplo, Top Flight con Darius y Dante Martin, que la verdad es que no ha funcionado bien, lamentablemente, ¿no? Y parecía que iban a ser un equipo súper interesante. Incluso Dante Martin, que parecía que iba a ser un luchador que iba a petarlo muy fuerte y al final, pues, se quedó algo más a medio camino. No sé si eso te pasa también con Hook, que tuvimos anoche un nuevo squash y así ya empezamos por todo lo que a mí no me convenció y veremos si a ti también te pasa o no. Yo es que con Hook desde el inicio me pasa que no termino de conectar con el personaje, o sea, creo que siempre intento hacerle como un powerhouse y no tiene cuerpo de powerhouse, ni actitud de powerhouse, ni nada de powerhouse. Entonces lo que me pasa es que estoy un poco cansada de que todas sus historias, hay alguna que sea distinta, pero todas empiezan con todo el tema de él hace un squash, queda como el fuerte, siempre hay un rival que me parece 1000 veces más interesante, en este caso Roderick Strong, que para mí este combate, entre comillas, lo hace más o menos sus comentarios y todo lo que hace él, incluso empezando cuando él sale gritándole Hook. Y aquí seguimos, ¿no? Que han pasado también varios años y Hook sigue siendo, pues eso, el de los squash matches y el de hablo poco y poco más. Es como una especie de intento de horas casi de otro sentido, ¿no? Del hablar poco, como y tal, pero no me tiene la personalidad ni siquiera de horas casi. Sí, a mí me falta que dé un paso adelante. No digo Hook, digo All Elite Wrestling. Me parece que Hook está bien a nivel de personaje. A mí me lo parece al menos, pero sí que es cierto que necesitamos ver algo más. Creo que tiene cualidades en el cuadrilátero para ver algo más. Pero entre el Jericho Vortex y el título FTW y demás, me parece que se ha quedado completamente estancado. Y ya veremos si ese estancamiento no le provoca que deje de crecer, ¿no? Y que se quede aquí. Y no me parecería que sería el sitio para Hook, sinceramente. Creo que con todo el hype que se contó previamente y con todas las cualidades que creo que tiene, siendo hijo de Taz y demás, a mí me gustaría verlo en posiciones más interesantes, más importantes. De momento no lo estamos viendo y bueno, esto es lo que hay, ¿no? También tuvimos un combate de 20 minutos de Chris Jericho, para empezar, que oye, voy a romper una lanza a favor y voy a decir que no fue un mal combate, fue mucho mejor que el combate contra Místico en el 91 aniversario del Consejo Mundial, pero 20 minutos de combate Chris Jericho creo que no es necesario, a día de hoy al menos.
No, la verdad es que me sorprendió. Yo cuando vi que abría el show, normalmente casi siempre todos los combates que abren los shows suelen ser bastante largos y pensaba que iban a romper esa racha con este. Me confundí, pero sí que es verdad que no se me hizo largo. Sí que es verdad que el que tú decías del consejo fue horrible, fue el típico combate que tú dices, Sí. me está costando verlo, ¿no? Y yo que soy la mayor fan de Chris Jericho, que he visto todas sus etapas. Pero bueno, yo creo que tiene que saber llegar a un punto medio, ¿no? Saber que no puedes dar combates de 20 minutos quizá, pero tienes que encontrar tu punto, ¿no? Y últimamente se le está dando muy bien pues el tipo de combates de Street Fight, de que se le va Sí. la pinza, de que no tiene control, ¿no? Pues quizá tenga que ir por ahí y no centrarse en sigo siendo el luchador que era en 2008, porque amigo, no lo eres. Exacto, exacto. Yo creo que Chris Jericho tiene que entender quién es y dónde está. Y en qué momento está en su carrera. Y me parece que Dallas da la sensación a veces de que no lo sabe. No lo sabe. Entonces, hay algunos momentos que le entra la lucidez y piensa, a lo mejor tengo que tirar por lo que tú dices. Un combate un poquito más rudo, menos técnico, un combate en el que pues intente opacar todos los problemas que estoy teniendo a día de hoy, única y exclusivamente porque soy una persona que cada día tiene más años. Y el wrestling pesa y pesa mucho. Oye, pues vamos a trabajar en pos de esto. Si tiene que estar Chris Jericho en televisión, que lo haga en este sentido, que no lo haga intentando tener combates técnicos o high flyers o brutales, porque no los va a tener a día de hoy. Ya hemos visto que cuando el pick ese inverso te da, ya no hay vuelta atrás. Entonces, amigo, o date cuenta, o si vas a estar en televisión, creo que tienes que conocer tus virtudes y tus defectos a día de hoy. Y espero y deseo que este sea el primer paso para ello, para que sepa exactamente hacia dónde tiene que ir y cómo lo tiene que hacer. Dicho esto, me gustó en líneas generales, más allá de quizá esta primera media hora un poco más dubitativa, a mí me gustó mucho en general lo que se propuso, porque tenemos un Ricochet contra Will Ospreay dentro de 2 semanas. Tenemos a Will Ospreay y Kyle Fletcher contra los Young Bucks la semana que viene. Tenemos un Konosuke Takeshita contra Kazuchika Okada en el horizonte. Y todo eso se cuenta, todo eso se explica. También un Mariah May contra Mina Shirakawa que parece que va a llegar. Tenemos a Hangman Page que a lo mejor tiene sus rencillas con Jeff Jarrett, pero no ha terminado su historia tampoco con Swerve Strickland. Tienes el tema de Jon Moxley, evidentemente. Oye, creo que se cuentan muchas cosas muy guays. Sí, la verdad es que este Grand Slam lo han construido literalmente como si fuera un pay-per-view, la verdad. También teníamos ahí por ahí a Yuta, que sigue un poco construyendo un personaje que quizá nunca habíamos visto, que siempre a Yuta le veíamos como un buen luchador, pero no le veíamos darnos ese punto personaje. Y creo que con todo este tema del Blackpool Combat Club, le han dado ese punto necesario, ¿no? Ese punto de no sé muy bien dónde estoy, qué hacer, dónde están mis alianzas, estoy perdido, o sea, no sé ni en qué pay-per-view está, se deja los títulos y parece ser que sí que van a tener combate, pero ¿de qué va a salir de ahí, no? Si aliará otra vez con Claudio y Moxley, no lo hará. También tenemos ese Bryan y Nigel que se construye solo. Ha sido un paper, o sea, un Dynamite de construir más historias, ¿no? Incluso lo dices, joder, si todo esto es para Grand Slam, ¿qué me queda, no? Para el pay-per-view del mes que viene. Sí, sí, es lo que comentaba yo un poco, la entradilla, que claro, me ha recordado mucho este Dynamite y la construcción de Grand Slam a aquellos grandes shows televisivos que se explicaban en All Elite Wrestling Dynamite, sobre todo, y luego también en Rampage en su día, porque no había pay-per-views cada mes. Entonces, claro, podías tener semanales de tanta altura como estos. Y aún así, ahora, las 2 semanas que se vienen me parecen muy interesantes. Por cierto, no sé qué te pareció Ricochet en el micrófono. Siempre es alguien muy criticado después de su combate contra Bismortos, que es un muy buen combate. Tiene esa promo contra Will Ospreay, o con Will Ospreay, mejor dicho, que le dice a Will Ospreay que va a por él. Entonces, no sé qué te pareció a Ricochet, no en el micrófono, pero sí en ese segmento backstage. No me parece mal segmento, sí que es verdad que lo que me pasa siempre con este tipo de segmentos, ¿no? Que es un minutito y demás, y no tienes tampoco el ruido del público ni la reacción del público, y a mí me falta más. Yo necesito sí o sí, aunque sea segmento de backstage o segmento de promo, necesito por lo menos 3 o 4 minutos de ti solo. O sea, no quiero que tengas a nadie enfrente con lo que puedas reaccionar o te puedas ayudar. Yo necesito eso. No me disgustó, pero quiero la prueba final para Ricochet. Quiero ese momento de plántate y dame 5 minutos seguidos de ti hablando o reaccionando al público, ¿no? Pero quiero más, quiero ver más. ¿Te parece que llega demasiado pronto este Will Ospreay contra Ricochet? No, para mí no. Creo que, no sé si lo dijimos justo de pero yo dije que creo que IW no iba a esperar mucho y al público le cansas, ¿no? A mí me cansa mucho cuando alguien
te vende mucho algo, y más si es constantemente, ¿no? Porque podía decir, ojo, el Nigel versus Bryan, el Nigel versus Bryan es como súper largo, pero al final teníamos la circunstancia de que él estaba retirado, sí que han ido construyendo con muy poco a poco, detalladamente en comentarios, pero no sabíamos que iba a ocurrir, pero sí que sabíamos que podía ocurrir, y que desde el principio de una interacción ya me decía, o me lo das ya, o yo no quiero que estés alargándome este chicle de ahora Ricochet contra no sé quién, ahora no sé quién contra no sé cuánto. Un poco como ese Christian contra Dan Copla, ¿no? La gente lo quería y no dieron 40 vueltas. Y con el tema de Hangman Page, por ejemplo, ¿dónde lo ves tú a medio plazo? ¿En qué lugar de la cartelera? ¿Por un título? ¿Ganando rivalidades importantes? ¿Perdiéndolas? ¿Cómo lo ves? Para mí deberían construirle cuanto antes a por ese título mundial. Lo malo es que ese título mundial ahora mismo está en una circunstancia un poco colapsada, ¿no? Tenemos a ese Bryan que quiere luchar un poco contra el talento joven, pero se le está metiendo mucha gente por en medio que no es joven, por así decirlo, y creo que a Hangman le falta como terminar de redondear, ¿no?, este personaje donde va, porque sí, sabemos que está hasta las narices de la vida, hasta las narices de todo, hasta las narices de todas las personas que han apoyado a Swerve, pero tiene que cerrar eso. O sea, para mí tiene que cerrar el punto Swerve, ya sea otra vez otro combate o mandarle ya la mierda o hacer lo que sea, pero al final yo creo que va a hacer eso, ¿no? Tenemos a Jarvis de por medio, pero creo que tiene que construir como ese momento de alguien más que sea clave, que ha apoyado a Swerve, y que a partir de ahí ya pueda cerrar el capítulo de Strickland de su vida, que a ver si lo hace, porque madre mía, qué novia más tóxica. Sí, Hangman Page cada día es un pelín más oscuro, ¿eh? Parece el carbón ese que se te queda en la barbacoa, que no sale de ahí en años. Pues a mí sí me lo parece. Y luego ya hablando un poquito de la división femenina, me gustó ver a Yuka Sakazaki, indudablemente en Dynamite, a Queen Aminata, que es más de los fines de semana. Tenemos aquí acompañando a Mariah May a Serena Deeb. Tenemos a Mina Shirakawa en el horizonte. No sé si crees que Sakazaki puede ser una rival para luego llegar Mina a la espera de Toni Storm. No sé si por ahí crees que se puede contar esa historia. Deberían, porque al final Yuka, yo creo que eso va a ser como una especie de rival de transición, ¿no? Con todo el tema de ese, ¿no? De ese puntito de Mina, que a lo mejor diga, oye, mi amiga ya no solo está atacando a Toni, está atacando a todo el mundo, y creo que Mina tiene que ser ese punto de una de dos, o que antes de que la propia Mariah la ataque, la mande ya a la mierda, o que en esa celebración, ¿no?, que van a tener, sea Mariah la que haga esa traición. Creo que quedaría mejor para Mariah hacer eso, ¿no? Porque además ya llevamos unas semanas, ¿no?, que el personaje está bien, pero no teníamos nada, por así decirlo. Era como solo ella diciendo, no voy a celebrarlo ahora, no voy a celebrarlo ahora, no voy a celebrarlo ahora. Pero parece que este Dynamite sí que han empezado a construir otra vez cosas para ella, porque al final Toni Storm dijo que ella quería volver a retar en Australia, y en Australia sabemos que quedan lo que no está escrito. Así que o lo alargan mucho de Mina Shirakawa, o ya pueden buscar más rivales para Toni, o sea, para Mariah, porque no puedes estirar tanto el chicle de una rivalidad sin tener a la protagonista por ahí. Sí, yo creo que opciones hay. Lo que pasa es que las tiene que proponer All Elite Wrestling, y me parece que en ese impasse estamos, a ver si realmente les dan tiempo en pantalla o no. Así que nada, Paula, un abrazo y sobre todo disfruta mucho de tu día, que vaya muy bien. Lo mismo digo. Miguel Uceda, el único, el inimitable. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Pues aquí una semana más hablando de este mundo tan cambiante como es el wrestling, Alex. De una semana para otra, incluso de un día para otro, tenemos noticias frescas. Así da gusto, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Básicamente porque nunca para, ya sea con WWE, con All Elite Wrestling, fuera, hay noticias cada día de todo, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. A mí lo que pasa fuera del cuadrilátero me atrae igual o más, incluso te diría. Es que tenemos el espíritu del chisme, Alex, por dentro. No sé si te has visto Juego de Tronos, sí, hombre. Pero somos como Varys, ¿me entiendes? Tenemos el espíritu de Varys, los pajaritos, todo lo que pase detrás de bambalinas nos interesa más incluso, porque vivimos por y para el salseo, Alex. ¿Varys era el eunuco? Exactamente. O sea, o sea, a ver, yo prefiero tener pelotas, si puede ser, la verdad. Totalmente.
Yo no me voy a comparar con esa persona, por lo que sea. Vamos a intentar no mantener... vaya a ser. Vamos bueno, a intentar... pero el espíritu le tenemos. Bueno, sí, el espíritu vale, te puedo comprar lo del espíritu, ya el resto de cosas pues no, que a mí me gustaría mantener el pelo y lo que viene siendo la genitalia, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. En fin, para vosotros manteneros también a la orden del día, sigan a Miguel en @miguceda. Ahí lo tenéis. Todavía no es eunuco de momento, pero seguidle por si acaso. No. Así que seguidle por ahí. Como decíamos, súper interesante todo lo que está ocurriendo fuera del cuadrilátero, porque ahora mismo All Elite Wrestling está a puntísimo de cerrar sus acuerdos televisivos con Warner Bros. Discovery. Parece que el acuerdo ya está en marcha y se especula un acuerdo cercano a los 170 millones por año. Son 3 años, serían 3 años confirmados y uno añadido como opción, que ahí podría decidir Warner Bros. Si renueva para ese año o se queda sin los contratos televisivos. Y a lo mejor esto se realiza la semana que viene, el anuncio, cosa que me parecería muy interesante, porque ya podríamos estar hablando de una All Elite Wrestling que tiene margen de maniobra para trabajar sin que la familia Khan multimillonaria pues tenga todo ese dinero detrás. Ahora ya sí puede trabajar con el dinero que genera. Sí, lleva siendo hora, ¿no?, que se anunciara el tema de los acuerdos televisivos, porque era algo que llevamos detrás de ello por mucho tiempo. Sí que es cierto que venimos escuchando rumores desde principios de año, pero hasta ahora nunca se había materializado, no se había filtrado nada más allá de pequeñas elucubraciones que hicieron periodistas, que hicieron ciertas personas del círculo de AEW, incluso de Warner Bros. Pero parece ser que el acuerdo ya está firmado. Es un acuerdo bastante interesante porque multiplica por bastante, no sé si es el doble o el triple, ahora mismo no tengo las cifras por encima de la mesa, el acuerdo firmado originalmente. También una cosa muy interesante que ofrece este acuerdo, según lo que se ha reportado en las últimas horas, no será un acuerdo exclusivo para las televisiones de Warner. Se abre la puerta a emitir contenidos en Fox Sports 1, que también es bastante interesante. Y otra cosa que, como lo hemos comentado también tú y yo, Alex, muchas veces por aquí por el podcast, es la inclusión. No se habla de biblioteca de AEW, no se habla de shows semanales, pero sí se hace especial mención de que los pay-per-views de AEW estarán de un modo u otro dentro de la plataforma Max, lo que ya, bajo mi punto de vista, es todo un acierto, porque sí que es cierto que AEW mantiene buenas cifras y bastante regulares, me refiero. No suelen variar mucho de un mes a otro en cuanto a compras de pay-per-view, pero una vez que está toda tu biblioteca de pay-per-views o los pay-per-views se emitirán en directo en Max, pues bajo mi punto de vista eso va a ser un factor diferencial en cuanto a la hora de exponer tu producto. Sí, sin duda, ¿no? Y además me parece muy interesante este acuerdo. Evidentemente esto siempre hay que comentarlo, ¿no? Siempre se hace la comparación, es una comparación odiosa porque WWE lleva millones de años en el negocio y estos son la primera renovación de contratos de All Elite Wrestling. Están por debajo de SmackDown, están por debajo indudablemente del acuerdo de Netflix con WWE, pero es un acuerdo que a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque tiene mucho margen de maniobra, tiene bastante margen de mejora, tampoco se ata mucho y me parece un acierto. Recordemos que WWE se ata 5 años seguro, más otros 5 que puede prorratear, digamos, el acuerdo Netflix, lo que supone muchísimos años sin renovar tus contratos televisivos, entendiendo como cada vez más este mundo va evolucionando, cada vez se paga más y esto va año por año, con lo cual me parece súper interesante que All Elite Wrestling esté metida en 3 años, sumándole uno más. Supongamos que Warner Bros. Discovery sí renueva esos contratos para un 4º año, porque tiene un año de maniobra para seguir insistiendo en mejorar sus contratos, y normalmente hemos visto como en el mundo del wrestling se suelen multiplicar por 1.3, 1.5, 1.7. Sí. Entonces, sería un buen montante, un muy buen montante para lo que puede preparar para los próximos años. También te digo que también va a ser muy interesante ya no solo la llegada de los pay-per-views a Max, que parece que tiene que ser una obviedad, yo creo, sino la no exclusividad. Yo creo que aquí durante mucho tiempo nos hemos quejado de que quizá Tony Khan tendría que haber buscado opciones fuera para ver cuánto le pagaban por su producto, ¿no? Y que no solo se centrase en Warner Bros. Por muy cómodo que estuviese, y no tener Rampage, es decir, que deje de existir Rampage, que parece que también es algo que vamos a tener, que llegue quizá este nuevo espectáculo llamado Shockwave y que se pueda emitir en otras cadenas, me parece también un paso adelante.
Sí, Alex, y ahora que tengo las cifras sobre la mesa, por cierto, el actual acuerdo de AEW está valorado en 70 millones anuales, ¿vale? El que se ha filtrado en las últimas horas estaría valorado en alrededor de 170 millones por año, lo que se está hablando de más del doble, ¿no? Esa revalorización. Y en cuanto a lo que comentas de la desaparición de Rampage, sí que se ha especulado mucho y esto todavía no se ha filtrado, no se ha confirmado nada de manera oficial, pero sí que he estado leyendo que Tony Khan, cuando le han realizado entrevistas, nunca cerró la puerta a realizar un show de 3 horas de televisión. Lo que sí que he estado mirando es que esa tercera hora de Rampage podría pasar a Collision y el hueco que dejan los viernes por la noche podría ocupar Shockwave, este lugar en parrilla, ¿no? Estos son meras elucubraciones, pero bueno, que está ahí esa información. Tony Khan nunca se ha cerrado la puerta a un show de 3 horas. Parece ser que todo apunta a que iría por esta dirección, que esta tercera hora de Collision pues pase, ¿no?, a lo que era Rampage. Sí, yo también te digo, creo que ya podemos estar hablando de que All Elite Wrestling Rampage ha sido un severo fracaso, diría yo, porque tenía mucho más sentido colocar una tercera hora en Dynamite que tener Dynamite, ese Rampage de 1 hora y luego Collision de 2 horas. El momento en el que se construye Collision, Rampage deja de tener sentido prácticamente, porque es un show intermedio que no te encaja, que además es 1 hora de programación en la que tampoco puedes hacer gran cosa, siempre va a ser grabado, con lo cual eso también puede ser un problema de cara a spoilers o interés del público. Quizá puede tener a la propia audiencia cansada porque ya ha visto otras grabaciones de otras cosas o un show en directo y sinceramente Rampage fue un acierto total al inicio cuando se presenta con Punk, recordemos, ¿no? Ese momento en el que llega, que es el gran momento de Rampage en su segundo episodio y luego ya van hacia abajo. Casi que tiene mucho más sentido que lo metan aquí en cualquier otro lugar que tener Rampage suelto de 1 hora. No sé tampoco ni siquiera qué valor tenía a nivel puramente monetario, pero desde luego que creo que a nivel televisivo ha sido... Es que lo podemos decir así, yo creo que ha sido un fracaso. Sí, ha sido un fracaso, al igual que en su momento todo apuntaba bastante interesante con la incorporación de AEW Dark en las programaciones. No nos olvidemos estos primeros shows de Dark, que tuvimos un espectacular Lights Out entre Kenny Omega y Joey Janela. Todo eso se acabó diluyendo con el paso de las semanas a la que llegó Rampage. Rampage tomó ese lugar, ¿no?, de combates, pues bueno, que no cabían quizá en las carteleras semanales principales. Bueno, pues tienen un hueco ahora en Rampage, y Rampage pues sufrió, ¿no?, el mismo destino cuando llegó Collision a la pantalla, ¿no? Acabó tomándose como un lugar de desarrollo, incluso pues AEW Dark, ¿no?, para calentar al público antes o después de las grabaciones, que como bien comentas pues no era lo más acertado, ¿no?, porque acababan rendidos, más si tenemos en cuenta las grabaciones de Ring of Honor, pues no era lo más adecuado. Yo entiendo que este nuevo acuerdo televisivo lo que va a fomentar también, al menos Tony Khan creo que intentará fomentar, es ese cambio de esa reestructuración de la programación que bajo mi punto de vista estaba bastante desorganizada y caótica, ¿no?, al menos en los últimos meses. Se necesita pues una mayor organización, más si vas a firmar este acuerdo, que es un acuerdo bastante grande, ¿no? Entiendo que en ese sentido pues las cosas van a cambiar. Sí, también se especulaba, ¿no?, con que Rampage pudiese ir a Max, que tampoco me hubiese parecido una opción descabellada. Parece que quizá eso no va a ser así, y la creación de este nuevo programa, que será Shockwave, pues también yo creo que le da un poquito de empaque a todo el paquete de contenido que quiere vender Tony Khan, sobre todo si especifica claramente hacia dónde quiere ir, y si quiere ir hacia otras cadenas, pues tiene todo el sentido del mundo. Tener 3 shows, tener 5 horas de shows, pero separados en 3 eventos, a mí no me parecía lo más interesante. Yo creo que para el público tampoco. Ya hemos visto que las cifras de Rampage, también por la hora a la que se emitía, un viernes por la noche y demás, pues no eran prácticamente ni siquiera reseñables, con lo cual, pues bueno, una implementación en Dynamite o en Collision hubiese estado bien, quizá una implementación en Max hubiese estado bien, que se lo lleve a otras cadenas este nuevo programa, que pueda ser diferente, distinto, con un cariz pues un poquito más de promos, o con un cariz diferente, o con otros luchadores, o con los mismos, pero al menos ofreciéndote
algo de contenido más exclusivo, ¿no? Que puedas entrar más dentro de las historias y demás, me parecería lo ideal, sinceramente. Y si además puedes coger y puedes decirle a Warner Bros., oye, mira, me está funcionando esto y me está funcionando fuera, tengo vínculos fuera, a lo mejor eso también te puede venir bien para la renovación de los próximos contratos dentro de 3 o 4 años, para que tú digas, oye, mira, es que tengo esta ventaja competitiva y la voy a utilizar para seguir creciendo a nivel puramente económico. Sí, el caso es que AEW siempre ha sabido diferenciar bien sus programas de televisión, al menos a corto plazo. Luego a largo plazo ya es otra cosa, porque los orígenes de Collision era un show muy marcado y muy diferente a lo que te ofrecía AEW Dynamite. Ahora sí que es cierto que era un show que recaía en gran medida en los hombros de Punk, tenía grandes responsabilidades creativas en el programa y se notaba mucho, para bien o para mal, y una vez que se marchó de la compañía, pues digamos que esos dos grandes shows principales, como son Dynamite y Collision, se han homogeneizado. Entonces, pero bueno, al menos esta idea, ¿no? De que al menos al principio Tony Khan o AEW saben diferenciar bien sus productos. ¿Qué nos puede ofrecer Shockwave, como se llamará así el show a priori, que se diferencie de Collision y AEW? Pues no lo sabemos, pero creo que tener esa variedad en pantalla y, como bien dices, si salimos de esa zona de exclusividad, pues creo que va a ser muy beneficioso, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que sea que vaya viento en popa al mundo del wrestling en general, firmando nuevos contratos y aportando millones a la industria, pues es bueno, y yo creo que es positivo para todos, para los aficionados, para las empresas y para también, evidentemente, los luchadores. Así que nada, Miguel, veremos si se materializa, esperemos que sí, cuáles son finalmente los flecos de ese contrato, que parece que ya está a la vuelta de la esquina. Así que nada, Miguel, un abrazo, como siempre, un placer enorme tenerte y escucharte por aquí. Un placer, chicos, nos vemos la semana que viene. Tenemos nueva información, tampoco es una información que vaya a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos más novedades con respecto al caso de Vince McMahon y Janelle Grant. Ya está preparando la presunta víctima, que es Janelle Grant, su defensa contra el estreno, sobre todo, de la docuserie de Vince McMahon en Netflix. Al final, recordemos que esto se va a emitir a finales de este mes, que queda muy poquito para el estreno del documental. El 25 de septiembre tenemos el primer episodio y la verdad es que ella evidentemente va a tener que salir al paso, y sus abogados van a tener que salir al paso, porque ya no solo se puede difamar, sino que se pueden contar cosas que no son ciertas. También a ella no la han contactado para aparecer en el documental, a pesar de que se habla de su caso y de tantos otros que han sucedido con Vince McMahon y que todavía siguen abiertos con respecto al presunto abuso y tráfico sexual en WWE, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos también espacio para ver qué sucede, ¿no? Y creo que la víctima o la presunta víctima tiene que tenerlo todo bastante atado para que no se vaya de madre, ¿no? Y ya veremos qué tratamiento hace Netflix de toda la pesca, ¿no? Eso me parece muy interesante. También me parece interesante, como siempre, los comentarios y las preguntas que vosotros me dejáis en Spotify, en YouTube y en Apple, y además también en iVoox, con lo cual vamos a ello. Pero antes, recuerden, amigos y amigas, que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVoox o 1,99€ en Spotify, YouTube o Apple. ¿Por qué? Pues porque vais a escuchar la segunda parte de Descubriendo Lucha Libre en España, en este caso de los años 40 a los años 70. Ya hemos publicado de principios del siglo XX hasta la Guerra Civil y ahora seguiremos en ese camino. Así que yo os recomiendo que lo escuchéis, porque es uno de los podcasts, si no el más interesante que hemos publicado para mecenas. Esta trilogía se queda cerca, con lo cual escuchadlo, porque tenemos también ahí a un experto como es Luis de Fabulous Jovers. Ahora sí me voy a vuestras preguntitas. Daniel Grajales dice: hola, Alex Barba Ciega, el Pirata Gómez, ¿los shows de NXT van a ser fuera del Performance Center de ahora en adelante o solamente Chicago y San Luis? De momento solamente Chicago y San Luis. Leonardo, ¿has visto Nacho Libre de Jack Black? No, he visto cositas, pero no lo he visto en su totalidad. Beto Vega, buenas, señor de los podcasts, ¿cómo sigues de tu operación? Pues bien, ya a medida que pasa la semana, más cansado, la verdad, no os voy a mentir. Cada día se me hace un poco más difícil estar aquí y demás, pero vamos a estar al pie del cañón. El lunes ya me operan el siguiente ojo y espero estar operativo para todos vosotros ya a partir bien de la semana que viene. Y pregunta, dice: ¿qué prefieres, que Shawn Michaels tuviera su Dream Match o que siga siendo Booker de NXT?
que tuviese su Dream Match, la verdad. Me gustaría que tuviese su Dream Match en su prime, no te voy a mentir. Ver un combate más de Shawn Michaels en su prime a mí me encantaría. Y dice que pensaba que invitaría a Charly García. Yo lo quería invitar, pero ya sabéis que por el tema de la operación no me está siendo muy complicado juntar horarios, entonces me era imposible ni siquiera poder contactar con Charly, con lo cual ya vendrá para la próxima. Tom, creo que Julia vs. Rox no necesitaba un referee especial, en cambio el Page vs. Trick sí, debido a todas las tretas heel de Ethan. Eso sí, espero que no pierda el título Oligo, debe seguir su reinado. Buen podcast. También sigues AAA o solo Consejo Mundial. AAA solo veo las triple manías y el Consejo Mundial realmente solo veo los importantes. O sea que ahí lo lleváis. Mr. Beast, buenas Alex, me alegro de que todo vaya bien. Un par de preguntas random. ¿Cómo ves la polémica de la pulserita de Punk y su venta por parte de WWE? Bueno, WWE va a capitalizar todo lo que pueda y más, eso siempre. ¿Crees que Tony D'Angelo le iría bien un cambio de personaje, dejar el estereotipo de mafioso? Yo creo que no, pero hay que darle un plus a ese personaje. Y dice, ¿no crees que tener a Shinsuke Nakamura y AJ Styles sanos y cobrando es una locura? Yo sí lo veo una locura, sobre todo por el tema de Nakamura. El tema de AJ Styles, bueno, es que él quiere este calendario más ligero y se lo aceptaron en la nueva renovación de contrato, y con Nakamura creo que es un poco más de lo mismo, con lo cual ahí no podemos decir mucho más a ese respecto. Alejandro, ya era hora de aceptar que Tony D a lo mucho podrá replicar la carrera de Alexander Rusev. Bueno, veremos. Guillermo, aparte de Motor City Machine Guns y Fraction, ¿cuál de los equipos de NXT los ves con buen futuro? Pocos. ¿Equipos de NXT? No, pocos. Muy pocos. ¿Nadie? No lo sé. ¿Ninguno? No lo veo. José, Alex haciendo un cosplay de Carl adulto de The Walking Dead. Hostia, no me jodas, que Carl era odioso en The Walking Dead. Postdata, dice, mañana ya viene Santiago, así que dejo mi insulto reglamentario. Mira paredes. Y un saludito a ambos. Gracias, tío. Luis, cuando no sale en Fraction se nota que NXT es más flojo. En la división por parejas, desde luego. José, Alex, para hacerte una pequeña corrección, Orton ya tuvo combate en NXT en 2013. ¡Dios! Desde luego no lo recordaba, si es así. Desde luego no lo recordaba, pensaba que era su debut. Pero vamos, interesantísimo. Jorge, un episodio muy decepcionante. De 6 luchas, solo 2 duraron más de 5 minutos. Fue Roxanne Pérez lo mejor papeándose a Punk. Pues sí. Por cierto, dice Julio César, ¿tú darías luchas con tus caras o lo que pretendes impulsar a luchar con un Premium Live Event o cuidarlas más cuando se acerca un estreno? Yo puedo entender el que no quiere arriesgarse a lesionar a alguien. Yo creo que no es un tema de lesión. O sea, yo entiendo por dónde va, yo lo haría también, metería todas las estrellas posibles, pero luego al final se van a tener que quedar los oyentes o la audiencia, por así decirlo, pues por la gente de NXT. Entonces ahí sí que lo veo un poquito más difícil. Aún así, como siempre, interesante. Y como siempre, yo recuerdo que somos partners de Fanatics, así que si quieres tu merchandising con descuentito de WWE, solo tienes que irte al enlace de la descripción. Te repito y te recuerdo que te puedes suscribir por menos de lo que cuesta un café para escuchar episodios especiales los sábados y tener acceso a un Discord y artículos antes de tiempo y a toda la hemeroteca de contenido, que hay más de 500 episodios y a un montón de cosas más. Como digo, por menos de lo que cuesta un café. Y también te recuerdo que me puedes seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez o en Twitch SIRAlesgomez. Que no tengo un Rolex, que no tengo un jet, que no tengo una limusina, ahora sí con gafas, pero no como el bueno de Ric Flair, así que pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo!